Muy buenas tardes. Como Universidad Católica de la Santísima Concepción, nos es muy grato saludarlos y brindar la más cordial bienvenida a todos los asistentes. En esta ocasión, nos reunimos en el marco de la tercera Feria de Movilidad Pasaporte UCSC, vinculándonos con el mundo. Realizar dicha feria tiene por objetivo fomentar el concepto integral de la internacionalización de la educación superior para los estudiantes, académicos y funcionarios de la Universidad Católica de la Santísima Concepción mediante una variedad de exposiciones, presentaciones, encuentros y otras actividades. Destacar que este 2020 se ha elegido a México, un país identificado como socio estratégico para la Universidad Católica Santísima Concepción y Chile, además de ser miembro de la Alianza del Pacífico. Saludamos a las autoridades que nos acompañan el día de hoy. Francisco Javier Olavarría, embajador de México en Chile. Muy buenas tardes. Cristian Smith Bacaro, rector de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Carlos Céspedes, cónsul de México en Concepción, y Steve Baeza, director de Relaciones Institucionales, Universidad Católica de la Santísima Concepción. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Antes de continuar, queremos invitar al rector de nuestra Universidad Católica de la Santísima Concepción, señor Christian Smith, para brindarnos un saludo de bienvenida. Gracias, Natalia. Muy buenas tardes a todos los conectados. Saludo especialmente al excelentísimo embajador Francisco Javier Olavarría. Un gusto verlo de nuevo, embajador. Al cónsul de México, Carlos Céspedes, al director de Relaciones Institucionales de nuestra universidad, Steve Baeza. Y naturalmente a todos los alumnos, estudiantes que se encuentran interesados en el tema de movilidad. En realidad la pandemia ha significado un impacto en lo que es la movilidad transfronteriza, la movilidad que significa traspasar las fronteras a través de los viajes y optar por un intercambio. Y eso lo hemos experimentado con mucha fuerza en los últimos meses. Y uno pudiera pensar que esto haya implicado de alguna manera un retroceso para lo que es la movilidad estudiantil, académica, y sin embargo no ha sido así. Les puedo decir que desde mi perspectiva, sigo muy atentamente el tema de internacionalización de la educación superior en Chile, en mi calidad de rector representante de esta materia en la comisión del Consejo de Rectores de Universidades Chilenas. Y pese a todos los impactos negativos, hemos vivido un auge en todo lo que es internacionalización. Y en ese sentido estamos experimentando nuevas oportunidades, nuevos retos en cuanto a globalización virtual. Tal vez la globalización en cuanto a movilidad de personas haya sufrido un impacto negativo, pero la globalización virtual ha experimentado un tremendo auge en los últimos meses. Todos hemos aprendido más, ya no somos los inexpertos digitales que éramos en marzo pasado. Nos hemos adaptado y tanto profesores, estudiantes, autoridades, universidades. Y en ese sentido estamos realizando, por ejemplo, este webinar, pero muchas otras actividades más, los cuales de la noche a la mañana tienen presencia extranjera entre los expositores. Tenemos invitados internacionales en nuestros paneles y también presencia extranjera entre los conectados. Lo que antes soñábamos, hoy en día es una realidad. Entonces, quiero de esa forma que se tenga también presente no solamente
los muchos impactos negativos que tiene la pandemia, sino que también las tremendas oportunidades que se abren. Permítanme algunas pocas palabras sobre México. México es un gran país dentro de Latinoamérica, con grandes universidades. Basta pensar en la UNAM, en el TEC de Monterrey, en los tantos estudiantes nuestros que van o que han ido a México de intercambio, y los muchos estudiantes que nos han venido a visitar desde México para un semestre, 2 semestres de intercambio. Y lo digo con experiencia propia. En mis clases de Derecho Económico he tenido alumnos de intercambio de México que han enriquecido las clases, por lo cual se genera un intercambio, una comunicación intercultural. Y eso es lo que buscamos entre nuestros estudiantes. La internacionalización de la educación superior se vino para quedar. Va a ser cada vez más importante y es un desafío para todas nuestras casas de estudio. Y en ese sentido, los vínculos a México, a un país amigo de gran envergadura, con el cual tenemos no solamente amistades con el embajador Olavarría, sino que también con su antecesor hemos tenido excelentes relaciones. Con el cónsul de México, que es un académico nuestro, de nuestra Facultad de Derecho. En definitiva, enhorabuena, tenemos como país anfitrión de este ciclo a México, y con mucho cariño un saludo a México, embajador. Sé que usted no está en sus tierras, pero muy cerca, en el país vecino. Así que un gusto de tenerlo acá y muy, muy agradecido por su presencia y estamos muy expectantes de sus palabras. Muchas gracias a todos y gracias también por su interés en estar conectados en esta tarde. Muchas gracias, rector, por sus palabras. Y antes de presentar a nuestro expositor de esta jornada, daremos a conocer la metodología a desarrollar, que consiste en una charla expositiva y participativa, y posterior en la ponencia pueden canalizar sus preguntas vía la opción preguntas y respuestas, las cuales serán leídas por la moderadora. Ahora damos la más cordial bienvenida a nuestro expositor del día de hoy, el señor Francisco Javier Olavarría, embajador de México en Chile, que nos brindará la ponencia inaugural, Relaciones México-Chile, Retos y Oportunidades. Queremos brindar nuestro más cálido saludo y junto con ello nuestros agradecimientos por acompañarnos el día de hoy. Bienvenido, embajador. Muy buenas tardes, muchas gracias. Al contrario, estoy muy agradecido por la invitación que me hacen, pues siempre hablar de mi país y siempre hablar de mi país entre amigos en Chile me es particularmente grato. Tengo la idea de que siempre que hablo de México en Chile, mis palabras son bien recibidas. Y por eso agradezco en todo lo que vale la invitación que me ha hecho el señor rector Christian Schmidt y que nos acompaña, y que le agradezco las amables palabras que ha tenido para con mi país. Igual a Steve Baeza, a nuestro muy estimado cónsul honorario Carlos Céspedes, de quien sabemos es parte del grupo académico de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Natalia Baeza, también gracias por moderar este webinar, y a Jimena Gómez, que está en nuestra embajada ya en Santiago, quien se ha encargado de hacer todos los trámites para que esta semana Pasaporte tenga un impacto en algo que ha sido pues la tónica de nuestro trabajo en Chile. Nosotros queremos que
esa magnífica relación entre nuestros países se profundice, se expanda, se enriquezca. Y qué mejor que los estudiantes, qué mejor que las personas que nos acompañan hoy y que se interesan por conocer a mi país. Quiero arrancar diciendo pues que sí, efectivamente México es un gran país y no es es un gran país en su extensión territorial, casi 2 millones de kilómetros cuadrados, lo es en su población, más de 125 millones de habitantes, lo es en su economía, que a veces nos dan el lugar 13, el 14, el 12 por su tamaño en el mundo, y también es la segunda de las economías latinoamericanas, solo después de Brasil, pero también es una economía de exportación. Y en ese sentido, México ha desarrollado un modelo de exportación que resulta ser que ha resultado ser exitoso en general y que nos ha llevado a ser el país exportador más grande de América Latina. Dicho esto, quiero analizar otro punto importante del México actual. El México de hoy es un país de un rápido crecimiento demográfico. Teniendo 125 millones de habitantes, prácticamente en México nacen 2 millones de habitantes cada día. Eso tiene da un gran impulso a muchas de las acciones en materia de salud, de vivienda, de educación. Y en el caso de la educación superior también, cada vez son más las oportunidades que hay en México de llevar adelante una educación superior de calidad. Por ello, aquel que quiera conocer México siendo estudiante, yo se lo recomiendo ampliamente. Y se lo digo además basado en una experiencia personal, ya que fui hace años estudiante en México y conocí a otros estudiantes que habían llegado de intercambio y todos tuvimos una muy grata experiencia como alumnos y creo que eso ayudó en nuestra formación profesional. Ahora bien, respecto a las relaciones entre México y Chile, quiero decir, en primer lugar, que el análisis de nuestras relaciones permite establecer que nuestras relaciones culturales precedieron a nuestras relaciones económicas y financieras. Si bien establecimos relaciones en el siglo XIX, allá en 1831 firmamos un primer tratado bilateral. La influencia cultural de México en Chile, y es muy importante subrayar lo siguiente: la influencia cultural de Chile en México ha sido continua. Recientemente conversaba allá en Chile sobre figuras como, por ejemplo, Gabriela Mistral. Gabriela Mistral llega a México hace un siglo, casi un siglo, en 1922. Yo les pediría que trataran de imaginar cómo era el mundo en ese año y cómo era difícil viajar. Pero Gabriela Mistral viajó invitada por el gobierno de México y proporcionó durante 2 años una importante asesoría a mi país en materia de educación, en materia de inclusión y principalmente inclusión de las niñas indígenas, para que ellas pudieran ir desarrollando su potencial y dejaran de estar, al margen de la educación. Creo que los recorridos de
de Gabriela Mistral por México no fueron fáciles. Los caminos no eran los mejores. Habíamos terminado la Revolución Mexicana y el impulso que ella fue haciendo a la educación se refleja en el hecho de que hoy más de 500 escuelas de mi país llevan el nombre de Gabriela Mistral. Otra de las figuras que anteceden con mucho el estado actual de nuestras relaciones es, sin lugar a duda, la influencia de Pablo Neruda en México. Su llegada a mi país como cónsul también significó un impulso muy destacado a las artes y ahora sabemos también facilitó la llegada de David Alfaro Siqueiros a Chillán. Allá en aquel año, Siqueiros inició la monumental obra, un gran mural en la Escuela México de Chillán, que si no la conocen, realmente los invito a que lo hagan, pues es una obra de una calidad artística muy importante. Más adelante hay que reconocer las otras influencias culturales, pero una que es muy simpática y que no debemos dejar a un lado es cómo los barcos que salían de Valparaíso y San Antonio y al sur de Chile y se dirigían hacia el norte, costeando el borde del Pacífico, llegaron a México en ocasiones. Y en una de esas ocasiones cuenta la leyenda que un barco naufragó y unos marinos chilenos quedaron varados en tierra por varios meses. Ese barco llevó a un baile que ahora se conoce como las chilenas, que es en realidad una versión oaxaqueña de las cuecas. Como vemos, a lo largo del tiempo México y Chile se han venido acercando y mantienen ese diálogo intercultural al que también se refirió el rector. Es un diálogo que ha venido enriqueciendo las culturas de los dos países. En los años 50 y 60, después de los terremotos, México creó se creó un programa llamado el Plan de Cooperación Fraternal México-Chile, que entre los dos países surgió como respuesta al sismo que ocurrió en mayo de 1960 en Valdivia, que también, por lo que me comentaron cuando estuve de visita en Concepción, también afectó esa ciudad. Como resultado de este plan, se realiza una gran cantidad de obras y de proyectos que tienen como propósito impulsar la cultura. La caleta de los pescadores, pero voy a referirme o subrayar lo que es el mural de la Universidad de Concepción, esos 300 metros cuadrados pintados por Jorge González Camarena y un grupo de pintores muralistas mexicanos y chilenos. Creo que esa es una obra realmente admirable, es de una gran belleza, de una gran profundidad, simbólicamente el color, y creo que refleja en mucho lo que los mexicanos sentimos por este país, por Chile. Bueno, voy a adelantarme un poco al año de 1973, cuando se produce el golpe de Estado en Chile. En ese año, México inicia una política de puertas abiertas para el exilio chileno, incluyendo de manera muy destacada a la señora Hortensia Bussi de Allende, la viuda del presidente Allende, quien viaja a México y desde ahí se establece y desde ahí logra crearse una base para que muchos chilenos
con el transcurso del tiempo regresaran a su país y continuaran en la búsqueda de la reinstauración de la democracia. Esta reinstauración democrática se da en 1990 y México, que había roto relaciones con Chile, en marzo de 1974 restablece relaciones y permite que una vez más se den los vínculos entre ambos gobiernos. Este reinicio de relaciones en 1990 es uno de los puntos que permitirá arrancar una relación de una gran cercanía. ¿Por qué? Porque hay elementos de plena identificación en torno a la democracia y los derechos humanos. Porque hay una plena identificación en torno a la capacidad de nuestras economías por encontrar materias y actos que permitan su desarrollo. Es decir, hay también una plena identificación en cuanto a que como naciones latinoamericanas encontramos en el multilateralismo la forma más importante para protegernos nuestros intereses y luchar por el desarrollo de nuestros intereses. Proteger nuestros intereses, estoy hablando del comercio libre, por ejemplo. Luchar por nuestros intereses, me refiero a la búsqueda de la paz. La paz es un elemento esencial cuando se trata de desarrollar a las naciones. Y nosotros, tanto Chile como México, somos naciones que buscamos en la paz internacional el espacio propicio para nuestro desarrollo como naciones. Y encontramos también que la cooperación, y este es otro punto al que yo quisiera subrayar, encontramos que la cooperación es la vía para expresar nuestra amistad, es la vía para expresar nuestro compromiso con otras naciones. Así pues, México y Chile fueron construyendo a lo largo de los últimos 30 años un marco de cooperación, un marco, digamos, legal en el que nos hemos ido apoyando. Yo simplemente voy a mencionar algunos de estos acuerdos porque vale la pena realmente pensar en que se ha creado esto que se llama una arquitectura institucional bilateral que va a permitir que las relaciones entre México y Chile avancen constantemente. Uno es el Acuerdo de Asociación Estratégica que se firmó en el 2006, el Fondo de Cooperación que se firma, el Fondo de Cooperación México-Chile, que se firma en el 2007. Hace 21 años firmamos un tratado de libre comercio, que nos ha dado posibilidades a la inversión, al comercio bilateral, a las finanzas. Y como ya lo mencionaban antes quienes me han precedido en la palabra, la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico como un modelo de desarrollo latinoamericano que ha sido muy exitoso. Es a veces triste reconocer que nuestros esfuerzos por lograr una América Latina unida hayan sufrido tantos avances y retrocesos. Sin embargo, cuando se analiza la Alianza para el Pacífico, se ve que estamos en una etapa en la que nosotros podemos ir consolidando los pasos que se han dado en favor de los países que la conformamos. Voy a mencionar tan solo, por ejemplo, la movilidad, por ejemplo, la eliminación de las trabas al turismo. Los turistas chilenos, colombianos y peruanos
no necesitan visa para visitar México. Y los otros países que mencioné han también removido este requisito para facilitar el turismo. Eso es, digamos, tan solo una muestra de la importancia que ha tenido la alianza. Y la alianza también ha favorecido un programa para la movilidad estudiantil y programas también para la movilidad de trabajo y turismo. Y también yo quisiera mencionar que la alianza se ha abierto hacia otros países y en este momento son más de 50 las naciones que han mostrado interés en participar como observadores de la alianza. La próxima semana yo regreso a Santiago a fin de poder estar presente en la cumbre de la Alianza del Pacífico, en la cual Chile va a transferir la presidencia pro tempore del organismo a Colombia. También en materia multilateral, yo quería destacar las coincidencias que tenemos como países, pero alrededor de un tema muy importante que es el cambio climático. Chile en este sentido ha tenido una postura muy de vanguardia y yo como alguien que se preocupa por los temas ecológicos, siento que la postura chilena ha movido un poco hacia adelante a veces las posiciones de mi país. Somos socios en el foro de APEC, que es un foro que reúne las principales economías de la cuenca del Pacífico y también de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. México y Chile fueron durante muchos años los dos únicos países socios de este organismo internacional. Hablamos en términos de retos. Creo que la pandemia ha traído la necesidad de repensar algunas de las cosas que se estaban haciendo. Pero al mismo tiempo va a abrir oportunidades. Y a eso me quiero referir ahora. Una de las hallazgos que hemos tenido como consecuencia de la pandemia, quienes trabajamos en la Embajada de México, es la gran cantidad de mexicanos que llegan a Chile y que nunca pasan a hacer lo que todos deberíamos hacer, que es registrarnos en el sistema de registro de los mexicanos en el exterior. Y cuando se dio la pandemia, nos fuimos encontrando con ellos y ellas en todas partes. Y nos llamó mucho la atención el gran número de estudiantes mexicanos que estaban en universidades a todo lo largo del territorio chileno. Creo que nos corresponde a los países, tanto a México como Chile, trabajar para conseguir que en la fecha próxima pueda ser posible suscribir un tratado, un convenio, que permita el reconocimiento mutuo de los grados académicos alcanzados por los mexicanos en Chile y por los chilenos en México. Esta es una de las tareas que tenemos pendientes, es una de las tareas que va a facilitar también mucho el traslado de talento
de un país al otro, ya que por el momento esto no ha habido un avance sustancial en este sentido. Creo que también en términos de la pandemia, México y Chile han tomado acciones que buscan apoyarse mutuamente para todo lo que tenga que ver con los temas de desarrollo de vacunas, de vacunas contra el COVID-19. Forma parte de un proceso más generalizado en América Latina, que está en parte pues a cargo de la Organización Panamericana de la Salud, pero también la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe, la CELAC, de la que México ostenta la presidencia pro tempore en este momento, ha desarrollado una serie de panels, una serie de mecanismos institucionales con países como China, por ejemplo, a fin de conocer experiencias, a fin de intercambiar puntos de vista, a fin de que tengamos una visión compartida de lo que es de lo que va a ser la post-pandemia en términos de una vacuna, en fin. Yo también, por último, quisiera mencionar que la cultura mexicana de los años 50 fue una de la llamada época de oro del cine mexicano. Trajo a Chile una expresión muy popular de nuestra música, y esta aún está viva. Esta influencia cultural aún persiste, y recientemente visitábamos junto con otros colegas de la Embajada de México la zona de O'Higgins, y ahí mismo nos mencionaban cómo es posible encontrar a lo largo de los campos donde se trabaja la agricultura a una gran cantidad de chilenos que cantan esas canciones mexicanas. También hay que decirlo, hay una gran cantidad de mexicanos que se saben canciones chilenas, y que en este momento ya hay una pequeña confusión entre quien sabe de dónde viene esa canción. Si la ha oído desde la infancia, piensa que es de su lugar de origen. Entonces, yo, para concluir, quisiera señalar que México es un socio, es un amigo, es un aliado estratégico de Chile, y que México considera a Chile su socio, su aliado estratégico, su amigo. Nosotros vamos a avanzar, creo, en un periodo de una crisis económica combinada con una crisis sanitaria, o a la viceversa. Hay unos que dicen que fue una crisis sanitaria combinada con una crisis económica, pero que en cualquiera de estas dos opciones, México y Chile vamos a contribuir, vamos a buscar cuáles son nuestras fortalezas, y esas fortalezas las debemos de proyectar en este ámbito bilateral para dar un ejemplo a otras naciones del continente. Hasta aquí llegaría. Yo les agradezco mucho la atención. Estoy abierto a las preguntas, sobre todo las fáciles, que me quieran hacer. Muchas gracias. Agradecemos su interesante ponencia, señor embajador, y vamos a dar paso a la lectura de preguntas que han resultado durante estos minutos. Voy a ir leyendo. La primera, ¿qué desafíos ve que tienen en común Chile y México?
y cómo podemos trabajar juntos para enfrentarlos. Sí. Bueno, si ahí me permiten, yo quisiera, en primer lugar, subrayar el tema y que de alguna manera lo mencioné durante esta conversación que he tenido con ustedes, el desafío en común de preservar nuestro planeta. El desafío del cambio climático es un desafío presente. México es una nación que, al igual que Chile, corre de norte a sur en el continente y aunque es tan extenso como Chile, es mucho más, digamos, amplio, es más, no es tan estrecho como la geografía chilena. Pero México es un país en gran medida que ha utilizado y a veces ha desperdiciado muchos de sus recursos naturales. Ahora enfrentamos un problema similar, digamos, en la calidad del aire en nuestras principales ciudades, igual que Santiago y la Ciudad de México. Enfrentamos el tema de cuidar nuestros recursos marinos. México es un país también con costa tanto al Pacífico como al Atlántico, y que es un país que requiere un cuidado muy especial de sus recursos pesqueros. Tenemos que buscar mayor cooperación en la búsqueda de soluciones conjuntas a los problemas ambientales, basados también, por ejemplo, en el cuidado de los recursos forestales y en el impulso de las industrias limpias. Sabemos que Chile es un país que ha tomado una ventaja y tiene un muy ambicioso proyecto para descarbonizar la huella del país, y en ese sentido creo que ahí hay una materia que a mí me parece va a ser fundamental compartir conocimientos y compartir unir nuestras fuerzas en el ámbito internacional. Muchas gracias. Vamos por otra pregunta. Dice acá, buenas tardes. Según su opinión, ¿cuáles serían los principales beneficios que obtiene Chile de las relaciones con México y viceversa? Sí. Bueno, yo creo que en estos momentos la economía juega un papel muy importante en el ámbito de nuestras relaciones bilaterales. Un ejemplo, que puede ser sencillo, una fábrica en México que vende, digamos, acero en Chile, y si ese acero viene sin ninguna tasa o sin ningún impuesto añadido, gracias a los tratados que tenemos en común, ese acero que se vende en Santiago o en Concepción o más al sur puede favorecer a familias cuyos padre o madre trabajan en esa planta directamente, fabricando ese acero mexicano que se vende en Chile. Al mismo tiempo, los pescadores de salmón, los vitivinicultores chilenos, los mineros del cobre se benefician de las ventas de sus productos en mi país. Entonces, yo, y creo que también, no es solamente mi opinión, pero es la opinión de México, nosotros queremos que el comercio sea entre los dos países, sea bilateral, sea de ida y vuelta, sea en términos de que haya un comercio libre entre los dos países, porque las dos vamos a salir beneficiadas.
Gracias. Eh, Otra pregunta que salió en el chat. ¿Cuáles considera usted que son los pilares más importantes en la transferencia de conocimientos entre Chile y México a nivel educacional? Sí. Bueno, yo creo que a nivel educacional hay algunos proyectos muy interesantes. Nosotros hemos durante años desarrollado un programa de cooperación con las escuelas México de Chile. En el país hay 11 escuelas que llevan el nombre de México o de algún héroe mexicano. Estas 11 escuelas México, incluyendo la que ya mencionábamos en Chillán, que fue la primera escuela México del país en Chile, eh, reciben nuestro aporte educativo, un aporte solidario y un constante trabajo con los alumnos. Este proyecto, si bien es pequeño, no engloba la totalidad de la educación en Chile. Creemos que es una muestra del beneficio que se puede alcanzar a través de la cooperación. Creo que también hay otra serie de proyectos de cooperación en materia de evaluación educativa, en materia de educación hacia grupos indígenas, etc. Creo que esas son algunas de las áreas que serían pilares importantes para el desarrollo de la educación. La siguiente pregunta, ¿cómo visualiza el movimiento social en Chile y si considera que puede ser un escenario futuro para México? Bueno, la historia de mi país es una historia en la que ha tenido también lo que se llama aquí movimientos sociales importantes. No voy a ir más lejos, en 1968, por ejemplo, México vivió lo que nosotros llamamos el movimiento estudiantil de 1968 y es un movimiento que dejó en ese momento una profunda huella en nuestra sociedad. Quizás en un momento inicial, los primeros años después del movimiento estudiantil, no fue tan claro encontrar las raíces de ciertas decisiones en lo que había pasado en el año 68. Sin embargo, hoy, después de que han pasado 50 años, es clara la evolución que ha tenido la política, la sociedad y otras expresiones, la influencia de ese movimiento estudiantil. Yo creo también que en Chile eso va a suceder. Lo que ha pasado en octubre, lo que está pasando ahora con el cambio, con el referéndum constitucional y lo que viene, van a tener un impacto en el tiempo y tanto en México como muchos otros países lo estamos viendo con atención y lo estamos viendo con interés porque la salida de Chile de esta problemática va sí a dejar huella en todos los demás países de la región. Muchas gracias. Por tiempo voy a leer unos comentarios del chat que me parecen muy interesantes. Por ejemplo, del historiador Mauricio Rubilar Luengo, dice: señor embajador Olavarría, muchas gracias por su exposición. Como usted bien señaló, Chile y México tienen un vínculo histórico y profundo. En nuestra universidad hemos difundido la historia de México y su gran influencia cultural en nuestro país. Y además hemos contado con estudiantes mexicanos en pre y posgrado que han compartido su cultura, como la celebración del Día de los Muertos. Creo que podemos desarrollar muchas actividades en conjunto entre nuestra universidad y la Embajada de México en Chile. Nos ponemos a vuestra disposición como académicos de Historia de la Universidad Católica Santísima Concepción
para desarrollar actividades en conjunto. Uno de los tantos comentarios. Luego, una última pregunta dice acá, ¿es posible establecer un programa de intercambio entre el teatro de la Universidad Católica Santísima Concepción y alguna universidad mexicana? ¿Se podrá hacer eso? Bueno, vamos, sí, no veo por qué no se pueda, vamos a intentarlo. Muchas veces lo que nos detiene son los recursos, pero ahora vemos que con la pandemia hay que tener imaginación para que nuestros recursos se utilicen de una manera diferente. Pero yo le voy a pedir a la persona que nos está contactando que también se contacte con la embajada para poder estudiar y promover alguna idea sobre teatro en Chile y México. Muchas gracias, señor embajador. Le damos las gracias por su ponencia, por la respuesta a las tantas preguntas también que se fueron realizando. Y antes de dar término, quiero dar el pase a Steve Baeza para dar también palabras de cierre. Gracias. Muchas gracias, Muchas Natalia. Gracias. Muchas gracias a todos, en particular también al embajador. Muy claro su ponencia y las oportunidades que se encuentran entre ambos países. Y bueno, y también dar las gracias a todos los que están conectados. Estaba revisando, también tenemos colegas de otras universidades también que se conectan en la región, por lo cual es muy gratificante también para ellos y otras personas externas. En relación a algunas de las tópicos que se mencionó, nosotros también tenemos espacios, justamente programas virtuales que nosotros estamos ofreciendo. Sabemos que la pandemia también no ha cambiado nuestro escenario, ¿cierto? Pero eso no quita de que la educación y las oportunidades de tener un intercambio sea así. Tal como mencionó el rector al inicio, es un espacio nuevo, es un espacio de repensar en cómo nosotros podemos ofrecer un intercambio, yo diría, más inclusivo, que está para quedarse, donde alumnos de todos, mejor dicho, alumnos de distintas carreras, nosotros tenemos también oportunidades para nuestros alumnos del Instituto Tecnológico, que también pueden realizar intercambios, alumnos también de pregrado y posgrado. Por lo tanto, vi que habían algunas preguntas sobre algunos programas. Encantado nosotros conectarnos también con universidades de México. Estamos participando, estamos conectados vía convenios que tenemos con universidades mexicanas, pero también hay otros espacios a través de eMovies y también de la red local a donde estamos presentes, donde existen intercambios, posibilidades de intercambios. Por ende, nuestra dirección y a través de la unidad de movilidad está dispuesto a responder y apoyar a cualquier alumno que quiere o venir a estudiar en nuestra casa de estudio o por lo contrario, ir hacia México. No sabemos cuándo vamos a poder tener intercambios presenciales, pero como había mencionado, las opciones virtuales están y cada vez más estamos trabajando colaborativamente con las facultades para levantar oportunidades de tener intercambio. Así que nada más que agradecer a todos los presentes y en particular nuevamente las autoridades que están con nosotros, y también a nuestro cónsul también, que siempre está dispuesto a colaborar, y eso créeme que es muy gratificante también para nosotros. Así que nada más que agradecer y muchas gracias. Así es, damos por finalizada entonces la jornada y muchas gracias a todos y a todas quienes nos acompañaron y hasta la próxima.